Definitivamente ha sido un antes y un después. La Escuela de Terapia Femenina Integrativa para mí es un regalo valioso y maravilloso de la vida. En cada clase, en cada encuentro se consiguen estrategias, herramientas para ese nuestro consultante. Que la escuela universitaria tradicional no me la dio. Soy súper agradecida de poder haber elegido este espacio para hacer esta formación. Es una formación muy completa. Que te va a dar una muy buena estructura, te va a dar muchas herramientas para que tú como terapeuta puedas acompañar mucho mejor a otras mujeres. Muy orgullosa de ser parte de esta escuela que ha cambiado mi vida porque me ha conectado con más confianza, con más dirección frente a lo que es el sentido de mi vida, que es ser terapeuta. Desde que asistí al Open Campus, donde se nos presentó el programa, dije, wow, este pensum está poderoso, hermoso, para mí es de lo más completo que he visto. Es una serie de experiencias que le hace un recorrido por cada estadio de la vida, que lo hace tomar conciencia de quién es y dónde está. Profundizar el trabajo ya iniciado antes, pero esta vez desde un enfoque más desde lo femenino. Puedo resumir esta experiencia en poderme hacer visible ante mí misma y ante la vida. Lo que me ha maravillado de la escuela es que me ha dado la posibilidad de mirar hacia adentro. Un modelo que te permite verte, analizarte, sentirte, percibirte, conocerte, perdonarte, perdonar, avanzar. Una estrategia que ha logrado enlazar lo biológico, espiritual y psicológico de una manera armónica, profesional y sobre todo muy didáctica. Estudiante de la Escuela de Terapia Femenina Integrativa. Terapia Femenina Integrativa. Escuela de Terapia Femenina Integrativa. A la Escuela de Terapia Femenina Integrativa. Terapia Femenina Integrativa. Terapia Integrativa Femenina. Mi experiencia con la certificación en Terapia Femenina Integrativa ha sido de las mejores de mi vida. Se atrevan a hacerlo porque es una experiencia única, mujeres. Ay, qué lindo, este video lo hicieron las chicas que se están graduando ahora, tan bonitas. Bueno, bienvenidas, qué rico poder estar hoy aquí otra vez con ustedes. Bienvenidas quienes no se habían conectado a la clase pasada, hace 2 días. Si no se conectaron, pues la clase ya está grabada y se les compartieron los enlaces de conexión o el enlace de conexión para que puedan ver la repetición a través del grupo de WhatsApp. Si no pudieron verla o si no recibieron el enlace, por favor comenten para que les envíen el enlace por acá. Bienvenidas, ¿de dónde se conectan? Por ahí veo de Venezuela, de Tarija, Bolivia, de Argentina, de Esmeralda, de República Dominicana, una mexicana en París, México presente, amo México, por siempre, jamás, amén. Bienvenida, Gretel de Costa Rica, María Inés desde Caracas. Hola, hola a todas, qué bonito que estén acá. Hola Imelda, la mexicana en París. Ivonne de México, ay qué lindo que haya tantas mexicanas. Tantas chicas de Venezuela también, de República Dominicana. Rosario desde Estados Unidos. Mariana de Chile. Paola también de Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidas. Vamos a esperar un momentico que se vayan conectando. Si no se han conectado a la primera sesión, pues cuéntenos de dónde se conectan, pero además también Carolita de Colombiana en USA, la Carolita Divina, cuéntenos también pues a qué se dedican, ¿no? Cómo están vinculadas con lo terapéutico o con lo femenino o con ninguna de las dos. Hola Miguel Ángel, bienvenido, qué chévere que haya un hombre acá en el grupo. Bienvenida Nairobi, qué bonito nombre tienes. Yana desde Guatemala, Caro, estudiante de psicología. Tú te conectaste el martes también, ¿cierto? Que preguntaste si siendo estudiante podías entrar a la escuela. ¿Fuiste tú? Irene, colombiana en New Jersey, bienvenida. Ecuador,
psicóloga de Ecuador, psicólogo de Ecuador, Iván. Bienvenido. Ay, qué alegría que haya un hombre, porque miren que cuando hicimos las promos, sí decían mucho, pero ¿por qué hombres no? ¿Por qué hombres no? Pues porque realmente hay pocos terapeutas hombres femeninos. Me refiero a que se dediquen a hacer terapia femenina, entonces súper chévere. No fui yo, pero sí me conecté, Caro. Bueno, pues bienvenida. Lisbeth del Salvador, bienvenida. Silvia de Guatemala. Lady desde Bogotá, que te acabas de graduar de psicología, felicitaciones. Psico-oncóloga, wow. Y Sui, me quito el sombrero. Tremenda profesión y tremenda ocupación, tan linda y tan profunda y tan, como tan confrontadora. De Asunción, Paraguay, trabajadora social. Una de nuestras profes es trabajadora social también. María Dolores de Guayaquil, Senia, psiquiatra. Bueno, una de las chicas, no sé si viste el video, es Carmen Sofía, también es psiquiatra, una de nuestras estudiantes. Carolita, psicóloga, consultora en vida y crianza consciente. La Carolita linda, hermosa. Norma, colombiana en Perú. Wow, qué bonito. Diana, psicóloga y Women's Life Coach, interesantísimo. Bienvenida, Diana. Masoterapeuta, bienvenida, Julia. Edith de Paraguay. Ana, psiquiatra de República Dominicana. Recién graduada de psicología, María Dolores. Felicitaciones también. Edith, psicóloga clínica. Nairobi, psicóloga industrial. Bueno, fíjate que yo estuve militando también en la psicología industrial, recién me gradué. Es chistoso porque todos sabemos que queremos trabajar como con la gente, pero pues no sé en sus países, pero por lo menos acá la clínica no es que esté muy bien valorada. Entonces siempre cuando como estudiantes como que nos dicen, escoge el salario, entonces uno se va para lo organizacional, qué mal. Y mis estudiantes, que tenía chicos súper brillantes en la universidad y elegían lo organizacional o lo industrial precisamente por el tema del dinero. Terapeuta corporal, María Inés. Juliana Parra, desde Guatemala. Helger es ingeniera forestal, círculos de justicia restaurativa. ¡Wow! Eso me encanta y suena increíble. Helga de Bolivia. Diana, trabajadora social, mucho gusto. Bueno, bienvenidas. Ya nos vamos como conociendo. Y hoy les tengo una sorpresa súper linda, porque quiero que conozcan yo creo que la persona que es artífice de todo esto, de que yo sea terapeuta femenina integrativa, transpersonalista, de que esté viva, partamos de esa realidad, de que haya encontrado un camino, de que haya aprendido tanto de lo femenino, y es mi gran maestra, que además va a ser maestra de la escuela, y quiero presentarles a esa gran maestra a quien honro, bendigo y que estoy demasiado feliz que va a ser parte de esta edición de la escuela. Tal vez me han oído hablar de ella en mis redes, si me han visto antes, si han visto que publico cosas, tal vez la siguen. Ella es Jenny Lucero Méndez, a quien le doy una muy cálida bienvenida y quien quiero presentarles porque ella es la maestra de maestras. O sea, ella es la mamá de la psicología que yo hago, de lo que conozco y del por qué esta escuela hoy funciona y hoy estamos aquí. Mi Jenny, bienvenida. Ay, tan bella, Nata. Yo orgullosa de verte, la verdad, orgullosa de todo apertura, de este espacio para tantas mujeres, para que también conecten con su femenino, sanen y manifestemos desde allí una nueva realidad. Muy honrada y agradecida de tu invitación a ser parte de esta escuela, a compartir mi camino de vida y mi experiencia profesional, y estaré muy, muy feliz acompañándolos y entregando lo mejor de estos años de experiencia. Me formé de base como psicoterapeuta transpersonal y a partir de allí hice todo un camino, y como saben, me imagino sabrán la mayoría de las que están aquí, es un aprender permanente de muchas herramientas.
las cuales, bueno, he venido reuniendo y he hecho personalmente un camino con lo femenino muy profundo por muchos años, sanando y reconciliándome. Y hoy, como en este amistar mi femenino y mi masculino, que es el lugar hacia donde caminamos para esa integralidad. Entonces, feliz y agradecida. Me encantará conocerlas, compartir con ustedes y bueno, ya nos veremos próximamente. No sé si tenga alguna pregunta, algo más. Pues quería como que les contaras a las chicas cuáles son como las clases que tú vas a dictar, en qué las vas a acompañar en la escuela. Ok. Bueno, voy a estar acompañándolas en cómo crear ese espacio sagrado, que es el espacio terapéutico, cómo cuidar nuestra energía, cómo manejar a nivel energético especialmente y tener esa conexión con nuestro consultante desde un cuidado personal y un cuidado para el otro, haciendo sagrado el espacio. Allí recibirán muchas herramientas, técnicas, metodologías y especialmente algo que para mí ha sido mi camino, cómo aprender a conectar con el corazón para crear nuestros propios espacios a nuestra manera, donde resonemos profundamente. Los acompañaré también, las acompañaré y los acompañaré, si llegan a estar, hombre, no lo sé, pero bienvenidos a trabajar los círculos. Los círculos femeninos son espacios que traen un gran poder sanador y transformador y que permite a muchas mujeres tener un lugar seguro donde poder poner su sentir, su emocionalidad, sus historias, su vida y hacer un tejido como hermanas, como mujeres, para sanarnos unas a otras. Entonces también estaré acompañándolas en ese camino de lo que es construir y sostener un círculo para mujeres, un círculo femenino. Ay, mi Jenny, pues muchísimas gracias. Quería que la conocieran. En la última clase, en la del 22, van a tener la oportunidad de conocer al resto de docentes porque somos 7. Pero es que Jenny es... Ay, no, así como la ven de linda y de elevada y de poderosa, ella es así. Y sé que van a amar las clases con ella y sé que van a aprender un montón. Yo estoy aquí sentada hoy por Jenny. Ella me sacó de ese mundo corporativo y realmente me mostró dónde era que yo tenía que enfocarme y dónde era que yo tenía que estar. Así que, y para mí es un honor invitarla y tenerla como maestra de esta escuela, que es como una hija de ella también. Entonces, mi Jenny hermosa, bienvenida y gracias por estar hoy aquí. Con mucha alegría desde mi humanidad, porque también tengo mis temas, mi parte humana, como todas, desde mi humanidad y desde el camino que he recorrido, feliz de compartir y de encontrarnos. Muchas gracias, mi Jenny. Bueno, hasta pronto. Chao. Chao. Bueno, chicas y chico, que me encanta que este chico esté aquí hoy, bendito entre las mujeres. Pues vamos entonces a empezar. Quiero antes de iniciar como darles algunos anuncios parroquiales, porque resulta, bueno, bienvenidas todas las mujeres y todos los hombres llamados al servicio de sus hermanas. Si no se conectaron, me presento muy rápidamente. Yo, pues, ya saben, tengo 44 años, soy una mujer común y corriente, también tengo mis temas, no soy una gurú, ni me las sé todas, ni soy así como sacada de cualquier espacio sideral. Soy bastante normalita, soy hermana, esposa, hija, no soy mamá, soy la mamá de un gato. Soy psicóloga titulada de la Universidad Piloto de Colombia, me especialicé en desarrollo humano en la Universidad de La Sabana, donde posteriormente fui profesora. Me especialicé en psicología transpersonal en la Escuela de Humanismo Transpersonal Sasana, donde mismo también se formó Jenny. Hice una formación en procesos femeninos integrativos, en la Escuela de Procesos Femeninos Integrativos. Fui profesora de la Universidad de La Sabana, pero me retiré porque ahora tengo mi propia, pues está este proyecto de la escuela. Entonces, soy terapeuta femenina integrativa, hice un libro que se llama Sutras y Rituales del Alma para Mujeres Reales, y ya, esa soy yo.
Y bueno, eso es por si no habían estado en las clases anteriores. Quiero recordarles que hoy tenemos nuestra segunda clase, hoy vamos a hablar de las tradiciones de la diosa, y en la clase 3 y en la clase 4, que son el 21 y el 22 de abril respectivamente, o sea, domingo y lunes, a las mismas horas, 6 de la tarde, hora Colombia, vamos a entrar el domingo en herramientas y técnicas de intervención femenina, y en la clase 4 vamos a trabajar la conexión entre la diosa y la sabia. Y para poder llegar como a esa clase, es que esta clase es importante. Les quiero recordar el pensum de la certificación en terapia femenina integrativa. Les quiero recordar que tiene una duración de 1 año, dividida en un primer ciclo, en donde se trabaja lo intrapersonal, un segundo ciclo que tiene una duración de 6 meses, en donde trabajamos terapia 1 a 1, y un tercer ciclo en donde trabajamos todos los procesos grupales, círculos de mujeres, ahí es donde se encuentran con Jenny, círculos de mujeres, talleres, ceremonias, en fin, todo eso que va, digamos, como a tocar el inconsciente colectivo femenino. Y tiene una duración de 3 meses. Durante el segundo ciclo y el tercer ciclo vamos haciendo sesiones de supervisión terapéutica porque trabajamos con consultante y bueno, digamos que hacemos como esas sesiones de supervisión para poder ir revisando que todo lo que se va enseñando pues efectivamente se ancle en la práctica, que es lo que queremos. Entonces, si bien hay un proceso de autoestudio, también hay un proceso muy robusto de acompañamiento, porque ante todo uno de los pilares básicos de la escuela es la ética, ¿no? Entendiendo, como les expliqué en la clase del lunes, para quienes no estuvieron, que hay psicología y hay psicoterapia, y esto es psicoterapia, ¿sí? Entonces, bueno. Para las que preguntaron qué otras formaciones tenemos el diplomado pregrabado sobre el trabajo en la relación madre-hija para la restauración de lo femenino. Son 5 clases, muy robustas también. Está el diplomado en el trabajo de la relación padre-hija para la restauración de lo femenino, que también es pregrabado. Tenemos el Círculo de Sanadoras, que es un espacio de supervisión terapéutica para terapeutas con el enfoque de la terapia femenina integrativa. Entonces, supervisamos procesos terapéuticos de las terapeutas con sus respectivos consultantes. Ahora, hacer parte del Círculo de Sanadoras implica una sesión de supervisión terapéutica al mes y recibir una clase del diplomado. Entonces, uno puede tomar el diplomado aparte o puede hacerse miembro del Círculo de Sanadoras y a través del Círculo de Sanadoras, pues uno va tomando las clases mensuales del diplomado. Y vamos a arrancar en junio con el diplomado en trabajo terapéutico con diosas. Entonces, este es muy de tocar ese tema profundo de cómo trabajar el arquetipo de las diosas con los diferentes grupos de diosas. Bueno. Esto para esa pregunta. Y también me preguntaron, y no se los pude poner, qué recursos bibliográficos bueno, estos sirven para la clase pasada y las demás clases, les recomendaba en español, porque cuando vimos las autoras las vimos todas con sus trabajos en inglés. Entonces, está El baile de las mujeres sabias, que es de Clarisa Píncola Estés, que es la misma autora de Mujeres que corren con los lobos. Este está fresquito, recién salido del horno, lo acaban de publicar. Este de Maureen Murdoch, que se los comenté la vez pasada, que se llama Ser mujer, un viaje heroico. Está el de nuestra, digamos, como autora guía, que es Esther Harding, que es Los misterios de la mujer. Está El movimiento global de las mujeres, de Jean Shinoda Bolen. Está Cuerpo, mujer, sabiduría de mujer, de Sue Paranto-Healy. Está Viaje a Avalon, de Jean Shinoda Bolen. Pareciera que el título va por otro lado, pero tiene que ver con el encuentro con los arquetipos de las sacerdotisas de Avalon, que eso es parte de lo que vemos en el diplomado de las diosas. La danza de la ira, que también despista el título, de Harriet Lerner, que ella también es una de las autoras base de esta escuela, y de las fundadoras originales de la escuela femenina pues, del Instituto Menninger. Y se llama La danza de la ira, pero trabaja mucho las triangulaciones que hacemos las mujeres en las relaciones. La muñeca rusa, de Karen Wolf, que es un librito chiquitico de cuentos a través de los cuales se puede sanar la historia del linaje femenino. Está un libro muy lindo de Anushka Florence, que es Círculos de Mujeres, y ese sí se consigue en muchos idiomas, también está bien fresquito. Y está La llamada de la diosa, de Mireia Darden. Entonces, esto se los debía de la clase pasada. Y dicho esto, entonces podemos empezar. Muy bien.
Vamos hoy a trabajar en aprender las bases de cada tradición religiosa, pero sobre todo como esos preceptos espirituales básicos que nutren el espectro espiritual de la terapia femenina integrativa y más como entendiendo el espiritual como el inconsciente colectivo femenino. Vamos a identificar el legado de cada tradición para el trabajo con lo femenino, obviamente en una mirada muy superficial porque esto lo trabajamos muy profundo en la escuela, y reconectar con nuestra ancestralidad. Entonces, yo espero que esta clase les guste, es una clase de antropología femenina, pero es hermosa. Entonces, bienvenidas. Vamos a hablar hoy de la tradición sumeria, que es de donde nace primigeniamente la tradición de la diosa. Vamos a hablar de la tradición de la diosa desde lo maya y desde lo celta. Entonces, 3 tradiciones, 3 legados. Vamos a arrancar con la tradición sumeria. Entonces, para ubicarnos, los sumerios, ¿dónde estaban? Los sumerios estaban habitando lo que hoy sería Irak, Kuwait, un pedacito de Turquía y un pedacito de Irán. O sea, digamos que se ubicaban como por acá. Y eran un pueblo súper evolucionado que tenía una ciudad-estado muy bien montada, 2 ciudades-estado de hecho, Ur y Uruk, en el año 7000 a.C., en lo que se conoce como el periodo neolítico. Ahí es donde empieza a encontrarse los rastros del culto a la diosa. No se sabe bien de dónde salieron, pero sí era digamos que un grupo de tribus como muy evolucionadas, y este grupo de tribus estaban muy interconectadas. Y digamos que lo especial no solamente era que tenían ya, digamos, un esquema de ciudad muy armado, sino que además toda su tradición, su cosmogonía y su cosmología y su visión era basada en lo matrilineal. Esto es lo importante de los sumerios y por eso de ahí arranca la tradición de la diosa. Entonces, ¿qué pasó con los sumerios? Pues resulta que ellos dejaron unas tablillas, ya tenían escritura desarrollada, una escritura cuneiforme, pero estaba, y toda su tradición era matrilineal. ¿Por qué? Porque toda la herencia cultural, histórica, de tierra, de valores, era de la mamá a los hijos y sobre todo de la mamá a las hijas. No era que los hombres no valieran, es que el hijo era parido por la mujer. Entonces se entendía que la herencia debería recibirla el hijo o la hija procedente de esa línea matriarcal, ¿verdad? Entonces todo alrededor del parto, todo alrededor de la gestación y de la creación era súper valorado y súper sagrado. Y ahí empieza la tradición de la diosa, porque entonces lo femenino era lo que daba origen al mundo. Primero le atribuían eso al sol y después se lo empezaron a atribuir a la luna, porque el sol siempre estaba en el día, pero la luna tenía cambios, ¿no? Y la luna determinaba no solamente los cambios creciente, menguante, llena, bla, 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 sino que además determinaba, estaba muy o impactando mucho el cambio de las estaciones, la forma en la que se veía la luna. Entonces la luna estaba supremamente conectada con el cuerpo de la mujer. Entonces dijeron, tal vez no es el sol, sino más bien la luna. Entonces ahí además empieza la tradición de lo femenino conectado con lo lunar. Ellos empiezan como civilización realmente a brillar en el año 2500 a.C., es decir, tuvieron 5000 años de una estructura ya muy armada, pero como que crecen un montón a partir del año 2500 a.C., que es cuando todas las otras civilizaciones empiezan a ser notadas, digámoslo así. ¿Cuáles eran los preceptos de esta Sumeria matriarcal? Pues primero, el reconocimiento de que esos ciclos de la Tierra tenían una conexión muy profunda con los ciclos femeninos. 4 estaciones y como 4 estados del ser en la mujer. Evidentemente no era que tuvieran como ese reconocimiento tan bien estructurado, y de hecho, como les comenté en la clase pasada, hay todo un estudio donde participó la arqueóloga que hace este trabajo de las tradiciones de las diosas, que es Marilla Gimbutas, sobre la antropología de la menstruación. Y se entiende que de alguna manera ellas sabían qué estaba pasando en sus cuerpos y cuándo estaban preparadas para gestar y cuándo no, pero no tenían muy clara, digamos, como la biología del asunto, sino simplemente que había unos cambios y eran muy correspondientes con esos cambios que la Tierra tenía. Entonces, por eso no solamente el hecho de parir y crear la vida o traer la vida
les daba ese honor de ser como las que daban la heredad a las siguientes generaciones y las que tenían, digamos, como esta dominancia en el pueblo, porque además era un pueblo bastante equilibrado hasta antes de ser conquistados, ahorita hablamos de eso, eran bastante equilibrados los roles de hombres y mujeres, pero la sacralidad estaba en manos de las mujeres y además la heredad estaba en manos de las mujeres. Entonces, ese parir daba el derecho de, yo soy la que lo traje, yo me hago responsable por él o por ella y entrego la heredad a ese él o a ese ella, pero además le entrego la sacralidad. Y entregarle la sacralidad significa que esa sacralidad era puesta a prueba. Entonces, nace otro concepto que es el de la prostituta sagrada. Entonces, había una serie de sacerdotisas que bautizaban sexualmente al varón para que fuera digno, primero, como que tenía que, o sea, su virginidad, los hombres la perdían con estas sacerdotisas sagradas, que eran las Gadesh, y con ellas, digamos que se validaba que fueran castos, es decir, que vinieran puros de su madre, que su madre realmente los hubiera formado como hombres castos y como para esa sacralidad, pero además validaban que fueran vírgenes, castos en el sentido como de pureza y vírgenes en el sentido que no habían usado su aparato reproductor, pues. Y entonces ahí ya como que quedaban bautizados y podían procrear para la diosa, porque toda la procreación estaba considerada como un acto de honrar a la tierra, ¿no? La gran diosa finalmente era la tierra y por eso las sacerdotisas eran las encargadas de purificar si es que había alguna suciedad en los hombres y de verificar que los hombres fueran dignos de procrear, que su semilla fuera digna de procrear. Entonces había una gran prostituta sagrada que era como la gran sacerdotisa, obviamente había varias, porque había muchos templos, que era la Shamhat, y las demás, ¿no? Como la madre superiora y las monjas eran las Gadesh. Y ellas eran las que tenían ese contacto sexual con los varones hasta cierta edad en donde ya pasaban a ser Shamhats. Y entonces todo giraba alrededor de cuidar lo femenino, de cuidar lo creativo, de cuidar la ciclicidad de las cosas, de esperar los tiempos, de crear comunidad, de tejer juntos. Las mujeres no tenían un poder político, eran simplemente las encargadas de mantener como las cosas funcionando. Entonces no había tal cosa como un poder político, había mucha igualdad. Entonces uno pudiera pensar que estos varones tenían o un ánima, una energía femenina muy elevada, o que las mujeres tenían un ánimos muy elevado, pero no, realmente había mucho equilibrio porque había un respeto muy profundo a los elementos de la naturaleza y toda su vida giraba alrededor de lo que pasaba en la naturaleza. Tengamos en cuenta que además es una zona muy caliente, entonces los ciclos de la Tierra se notan muy poco, ¿no? Pero aún así tenían esa dinámica de querer y de cuidar la Tierra y de ver esa Tierra desde esa posibilidad de que todo lo que era creado por la Tierra tenía que volver a la Tierra. Entonces había un retorno y había un recibo, pero entrego, ¿no? Y además un reconocimiento de que en ese recibir y en ese entregar, lo femenino tenía mucha conexión con eso. O sea, lo femenino no solamente era responsable de hacer que eso se mantuviera, sino que además estaba full conectado con eso. Entonces digamos que esta diosa madre, llamada Tierra, pues era el origen de la vida, pero además era la que nos suministraba el alimento. Entonces no solamente nos daba, sino que además nos sustentaba. Entonces fíjense la importancia en este trabajo de la antropología de la menstruación, no solamente es el útero, son los senos. Los senos son la fuente de la nutrición. ¿De qué nos sirve el útero sin los senos? O sea, un bebé que no se puede nutrir como qué o qué, ¿sí? Entonces también había ese componente tremendamente potente de el elemento tierra como el espacio de nutrición, como el espacio que nos sostiene y nos permite mantenernos vivos. Entonces la gratitud con la tierra era toda y pues por lo tanto, siendo las mujeres las amas de la tierra porque se le parecen, eran tremendamente honradas y respetadas, pero ojo, no había divisiones políticas, ni había poder político. Sí tenían ciudades-estado que fueron evolucionando poco a poco porque resulta que a ellos los invaden los indoeuropeos, ya hacia el año 2400. Y entonces en el año 2400 hacia acá, cuando los invaden,
los indoeuropeos eran una cultura mucho más patriarcal, ¿no? Somos los portadores de la semilla. O sea, usted no tendría un bebé si no fuera por mí, ¿cierto? Entonces yo soy el que planta la semilla, yo soy el dueño de la semilla, pero además soy el dueño de la fuerza, pero además soy conquistador y soy guerrero. No todo se trata de la tierra y todos cosechando y todos felices en la tierra. No, se trata de que las cosas se consiguen, de que hay que cazar. Entonces, eso los hizo violentos. Y al ser tan violentos, traen eso a donde los sumerios, que por supuesto eran unas madres Teresas, entonces no tenían todo este armamento, a pesar de lo evolucionados que eran como cultura, su cultura no estaba basada en la guerra, no estaba basada en la conquista, estaba basada en la armonía de los ciclos, en el equilibrio. Para los indoeuropeos no, porque entre otras cosas los indoeuropeos vienen de regiones muy toscas, ¿no? Medio selváticas, medio donde hay que luchar con animales salvajes, donde las inclemencias de las estaciones están azotándolos. Entonces ellos traen esta concepción y les costó un montón entrar a tocar el tema de la diosa. ¿Y qué hicieron? Pues no quieren que les pongamos nuestros dioses, bueno, entonces le vamos a poner un papá a la diosa, un marido a la diosa, un hijo a la diosa, un hermano a la diosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las grandes diosas sumerias, por ejemplo, Inanna dejó de ser la gran diosa y se convirtió en la hija de Lenli, porque ya no podía estar sola. Su hermana Ereshkigal la vuelven un poquito mala. No sé si conocen ese mito, si no, léanselo porque es un hit para trabajar en consulta también y para hacer círculos de mujeres y otras cosas. Y su hermana Ereshkigal le ponen un marido que es malo. Ella era la diosa del inframundo y le ponen un marido que es malo y que además después terminan ambos secuestrando a Inanna. En fin, el caso es que ellos traen esta sensación de poder a partir de la fuerza, ¿verdad? Y derrumban un poco esta conciencia de equilibrio, de ciclicidad, de armonía, de igualdad y se sobreponen. Ellos ya traían unas mujeres más bien como amansadas y además las mujeres de ellos también eran bien guerreras, entonces, y traen ya una conciencia más o menos política basada en el dominio del débil, ¿no? Qué pesar, pero así era. Y es que así les tocó, porque realmente vienen de unas etnias que tenían unas condiciones no tan favorables para la siembra y la cosecha, entonces el más fuerte era el que sobrevivía. Entonces, ya ahí empiezan a pasar de los dioses terrestres a los dioses cósmicos, ¿no? Esa es otra cosa que hacen, que no solamente le endilgan un dios a la diosa, un marido, un hijo, un papá, lo que sea, sino que además los llevan al cielo y empiezan a proyectar su forma de ser en ellos. Entonces ya no tenemos una sola gran diosa, que es la tierra, y una representación de la diosa en la mujer, sino que ya empezamos a tener una cantidad de diosas con su respectivo varón que las domina o que las acompaña, pero como elevados a lo celeste, ¿no? Ya ahí empezamos a tener dioses cósmicos. Y entonces, así es como los panteones, digamos, de dioses empiezan a crecer. Pero lo curioso de esto es cómo esto se fue conservando y se fue conservando y de alguna manera se pudo rescatar a través de la tradición oral, que alguna vez si eso fue en el 7000 antes de Cristo, estamos hablando de que hace 9000 años hubo una tradición que se basaba en el equilibrio de la tierra y donde los hombres y las mujeres no tenían que competir, pero donde lo sagrado lo portaba la mujer y por el hecho de ser la paridora y la que traía la vida a la tierra, era quien tenía el derecho de dar la heredad, ¿no? Qué importante eso y qué bonito retomarlo. De hecho, en el ciclo de ceremonias trabajamos en una de las ceremonias sumerias para traer de vuelta a Inanna en un concepto de sacarnos a nosotras mismas del inframundo. Muchas veces caemos en esos inframundos, entonces trabajamos este arquetipo para hacer ese ejercicio de subida nuevamente. Bueno, ¿qué nos dejan los sumerios después de todo esto tan bonito? Pues evidentemente un culto a la fertilidad en todas sus formas, porque es la forma en la que hay vida. La fertilidad es necesaria para que haya vida de cualquier cosa. Y lo traemos mucho también desde los arquetipos en la escuela, porque la fertilidad para crear proyectos, sueños, ideas, entonces esto nos
enraiza muy fuerte en esto, y trabajar esto en círculos de mujeres y en ceremonias de círculos de mujeres es maravilloso. La luna, como una imagen gemela de lo femenino, viene de ellos. Esta conexión luna, tierra, mujer, tierra, tan profunda y tan importante, esta sabiduría de la tierra y de todo lo que la tierra podía dar y cómo tenía que devolvérsele a la tierra. La sexualidad sagrada, ¿no? Que es algo que venimos trayendo a través de esta circularidad femenina también, ¿no? Como si hablamos de úteros sagrados, tenemos que hablar de sexualidad sagrada, porque un útero mancillado, en términos de, pues como el útero recibe cuánta porquería puede haber recogido el otro, pues la sacralidad está en, bueno, ¿qué recibe mi útero, no? Energéticamente, físicamente, espiritualmente y todos los mentes. La menstruación como iniciación, hay algo bien interesante también en ese trabajo de la antropología de la menstruación, y es cómo desde las sumerias, y se acuerdan que se los hablaba en la clase pasada de por qué la menarquia es tan importante, se los hablé desde acá, ahora se los hablo desde una concepción como psicoespiritual, y es, aquí era muy importante ese paso, porque la menstruación marcaba el momento en el que ya empezabas a parecerte realmente a esa tierra, y te convertías realmente en una hija de la tierra, y además llegabas a ese momento en donde tu cuerpo se volvía cuna y cáliz sagrado para contener la vida. Entonces la menarquia era súper celebrada para los sumerios y era súper importante para los sumerios. Y nos dejan también esta conexión con la realidad de que siempre hay un inframundo. Entonces ustedes me dirán, los conocedores de la mitología, bueno, ¿y qué pasa con el mito de Perséfone y de Deméter? Se cree que es una variación de esta metáfora del viaje de Inanna, que además, básicamente la cosa es que Inanna, su hermana y el marido de su hermana le tienden una trampa y ella tiene que bajar al inframundo a ver a su hermana para pedirle que por favor la saque de la trampa. Y entonces en ese espacio ella tiene que atravesar 7 pruebas y esas 7 pruebas la van despojando de todo lo que ella conoce y de todo lo que es su poder. Entonces cuando ya está desnuda y sin poder y sin nada, queda ella ahí en a merced de lo que hay en ese inframundo, y ahí ya digamos que puede salir. Ese es un resumen muy somero y muy mal logrado de la historia, pero no hay tiempo. Entonces, ese camino del inframundo nos trae la historia original, ¿sí? Todo lo que vino después, el viaje del héroe de la Odisea, que sí, la pobre Perséfone y Deméter buscándola por todo el planeta, todo eso vino después, pero este es el mito. Y de hecho, el libro que les recomendé al principio, Ser mujer, un viaje heroico, habla de esto. Y trabaja una metáfora muy grande sobre esto. Bueno, sigamos. Otros legados son eso, la luz y la sombra de lo femenino, a través del ego y del ser, ¿no? Entonces, cómo Inanna es la luz y cómo Ereshkigal es la sombra de lo femenino. En ese mito nos dejan muy fuerte como esas dos tensiones de lo femenino. Nos dejan también como este honrar la creación, la gestación, el parto, la nutrición y la libertad para ser, ¿verdad? Porque pues digamos que ellas parían al hijo o a la hija para que fuera, en función de entregárselo a la madre tierra. Nos dejan como legado las primeras chamanas, que al final del día eran las Gadesh, ¿no? Y las Shamhat, que eran esas representaciones humanas de la diosa. Y a pesar de que, pues sí, uno diría, pues, así como muy puras y santas no eran, porque si se tenía que acostar con todo el mundo, pues calcule. Pero realmente era una sexualidad muy sagrada y muy honrada y muy cuidada, a pesar de que tenían que hacer la iniciación de todos los varones, pero no era una cosa como de venga tuntún y ya, sino había todo un proceso muy ritualístico alrededor de esto. Y ese discernimiento entre la adulta y la sabia, ¿no? Incluso entre la niña, la adulta y la sabia, porque fíjense que la menarquia marca para las mujeres sumerias una transformación poderosísima, y cómo esa transformación las lleva a un estado en donde pueden parir y gestar o ser sacerdotisas de la diosa y después convertirse en las grandes sabias que logran mantener ese equilibrio y mantener esa ciclicidad y mantener esta civilización funcionando. Cabe aclarar
que hay muchos periodos de la antigua Sumeria, muchos. Entonces estamos hablando específicamente del periodo neolítico, ¿listo? Y digamos que lo que fue quedando hasta que fueron invadidos por los indoeuropeos. Hasta aquí la tradición sumeria. Vámonos para otra que me encanta, yo ya les he dicho hasta el cansancio que me encanta México. Bueno, viví allá y pues México es, yo creo que en otra vida yo fui una princesa maya o algo, porque es que me encanta. Ya la tradición maya empieza a aparecer como empiezan a aparecer lo que llaman civilizaciones jóvenes. En el año 2000 a.C., y ellos eran un pueblo agricultor, pero también un pueblo muy guerrero. Entonces, ellos empiezan a convertirse en un pueblo sedentario, más o menos 1000 años después de que empiezan como a atravesar la Riviera Maya, a todo su territorio, o sea, digamos que no todo esto, pero sí esto, Guatemala, Belice, y toda como esa zona de Cancún, se me acaba de... Siempre pienso en Chiapas, pero no es Chiapas donde me refiero. Bueno, donde está Uxmal y todo eso, es toda la zona que ocupaba la cultura maya. Ya más hacia arriba hablamos de otras civilizaciones, pero la región maya estuvo situada por acá. Bueno, y El Salvador también, perdón, se me iba quedando El Salvador y Honduras por fuera. Ellos, digamos que fueron muy, muy cultos, entonces ellos tenían una escritura muy desarrollada, su arquitectura también muy desarrollada, hicieron libros en forma de biombos, entonces ellos, digamos que documentaron muchas cosas, también tenían esta dinámica de las ciudades-estado y su cultura sí era muy patrilineal y además monárquica, o sea, uno mandaba y los demás eran súbditos. Y habían clases sociales. Digamos que ellos como cultura tenían en sus preceptos el creer mucho en los eventos sobrenaturales y honrar estos eventos sobrenaturales a través de ceremonias que se celebraban en centros ceremoniales. Tenían un panteón de dioses grandísimo y en este panteón de dioses, pues por supuesto, eran politeístas y claramente cada dios era la proyección de una parte, de una forma de personalidad, lo que llamamos hoy arquetipos, del humano, ¿no? Entonces había ofrendas ceremoniales, rituales devocionales para honrar a esos dioses, que, por cierto, también eran como celestes, o sea, había parte de ellos en tierra, pero también parte de ellos en el cielo. O tenían algo que ver de alguna manera con el cielo, y tenían muchísimos dioses, muchísimos. Para cada evento sobrenatural y para cada evento natural había un dios o una diosa. Y lo mismo, ¿no? Las diosas, si bien podían ser muy poderosas, tenían un hijo, un marido, un hermano. Digamos que lo que se sabe desde la arqueología y la antropología es que todo esto fue diseminándose, ¿no? O sea, digamos que esa primera cuna de la civilización que uno encuentra, por ejemplo, en las cuevas de Lascaux, Francia, que es donde están estas Venus gorditas, que les pusieron Venus, pero no se sabe cómo se llaman, de los sumerios, etcétera, como que esto se fue expandiendo y digamos que fue llegando a diferentes rincones del planeta. Había un chamán que era el intermediario de los dioses, por supuesto un culto muy profundo, muy fuerte, muy arraigado a los antepasados que se les consideraba los mediadores de los dioses. Y hasta ahí ustedes me dirán, bueno, pero entonces ¿cuál es la gracia si es que los mayas eran todos patriarcales y entonces todo lo hacían los hombres y el chamán y todas las mujeres qué? Bueno, pues aquí viene la parte linda, porque lo femenino era valorado, pero desde otros lugares. Entonces, por ejemplo, para la anciana se tenía esta figura o como este arquetipo de la serpiente enroscada, y era la que poseía como toda la sabiduría de su tribu. Y su gran poder, bueno, y se creía que además ellas eran las figuras de la noche y de lo sobrenatural, entonces las ancianas eran tremendamente respetadas, y su gran poder era el tejido y la hilandería. Entonces tener un zarape, un chal, un huipil tejido por las manos de las ancianas era como todo tu linaje te está cuidando, todo tu linaje te está respaldando, ¿no? Entonces eran las tejedoras de los vestidos de guerra, por ejemplo, de los vestidos ceremoniales, porque ahí estaba condensado el poder de de todo el linaje de ancianas que estaba protegiendo un poco
al guerrero, al rey, al sacerdote, al campesino común y corriente, porque había sido hecho con las manos de la anciana. La anciana representaba también el fuego, el calor y la madurez, porque además siempre cerca de la anciana había un fuego, un comal, ¿no? Y había ese lugar en donde se convocaba y se reunían como las familias, digamos, ¿no? Alrededor también del tejido o alrededor de la cocina, que también es otro elemento súper importante de la cultura maya. Y para las mujeres mayas, ¿no? Se decía que estas ancianas además tenían, pues como ya dije, por eso digamos que su tótem, su animal totémico era la serpiente enroscada, pues que ellas tenían poderes sobrenaturales, entonces por eso eran tan veneradas y tan honradas. O sea, ser una anciana maya era lo máximo, es decir, eso que botox ni que cirugía no, nada. Ser anciana con todo lo que eso traía, las arrugas, las llantitas, el pelo blanco, era todo un honor. No sé si ustedes han escuchado las charlas de la abuela Margarita, quien ya murió, y si no, pues YouTube. Ella es una abuela mexicana que trae mucho de esto a la vida, ¿no? Ellas se les endilgaban poderes como la adivinación, como la hechicería entendida, no como el arte de hacer el mal, sino como el arte de saber conjugar los elementos de la naturaleza para generar remedios, la botánica, pues, la curación, y eran las que vinculaban con la creación y con los rituales de paso, ¿no? Por ejemplo, el nacimiento. Eran las parteras o eran las que recibían al bebé y le daban como esa bienvenida a la vida. Estaban también, por ejemplo, encargadas de los ritos de paso de las niñas a la menstruación. Ese era un tema en donde los hombres no participaban ni de cerquita, porque guácala fuchi, ¿no? Nosotros estamos en la guerra, en la arquitectura, mandando, agarrándonos con todo el mundo, pero ese momento donde la niña es recibida y se le entrega un huipil nuevo, tejido y hecho y bordado por sus abuelas, ay, es que eso me parece divino, con su chal que la cubra, ¿no? Porque aquí están todas tus abuelas dándote la bienvenida a lo que significa ser mujer, imagínense esa belleza. Entonces eso, el momento en el que una mujer iba a casarse, cómo hacían los baños de luna, cómo la preparaban y cómo le hacían su ajuar también para que fuera a esa primera noche a ser desflorada. En fin, ¿no? Todas estas ceremonias como de paso de estas abuelas mayas maravillosas, ellas estaban a cargo de eso. Entonces había un poder femenino tremendo. Lo que pasa es que, claro, ellos estaban ya viciados, siendo una cultura tan joven donde ya habían pasado tantas cosas en el viejo mundo que se fueron trayendo al nuevo mundo. Pues ya era una cultura que estaba muy viciada desde lo político, desde la guerra, desde el poder, desde el someter. Entonces los hombres estaban en otro cuento y las mujeres estaban haciendo como lo propio en ese mundo que les dejaron, que era el de la tierra, el de la cocina, el del tejido. Yo no sé de verdad en qué momento la cocina, estas cosas, ¿no? El tejido, la limpieza, la armonización, la botánica se volvieron cosas desempoderantes porque para mí es lo máximo. Y honra mucho esa ancestralidad, ¿no? En la niña, digamos, para los mayas, la niña era como el maíz, ¿no? Era tierna, verde y empezaba a ser cíclica. Igualito que el maíz tiene sus épocas de semilla, plántula, planta, fruto, era igualito como se concebía a la niña cuando pasaba a ser mujer. Entonces, esa comparación con el maíz es súper linda. Y de hecho, en el proceso de la ceremonia del maíz, cuando se va a pasar al metate para empezar como a molerlo, digámoslo así, hay toda una invocación y hay toda pues claro, se le pide permiso a los señores de la tierra y bla, y a los del norte y sur y a los vientos, y en fin, pero hay una evocación de cómo las niñas son las que hacen que son puras, traen el maíz y lo ponen al centro para que las ancianas o las mujeres mayores puedan hacer la molienda, digámoslo así, en su metate. Y la adulta, la que estaba para ser mamá, la que se había casado, pues ¿a qué se dedicaba? Era la agricultora, era la cocinera, era la curandera y era la madre, que más tarde sería anciana. Entonces todo esto la preparaba para llegar a ser esa anciana.
Ellas en sus ceremonias ni podían bailar, ni podían comer, ni podían reírse al lado de los hombres. Ellas, después de servirles las bebidas, los alimentos y todo, y de complacerlos, tenían que darles la espalda. Y otra cosa importante es que efectivamente los padres hacían negocio, digamos, con las hijas, entonces ellos eran los que les elegían los maridos. Pero todo alrededor de lo que era la vida de la mujer era cuidado, cultivado y preparado por las mujeres. Bueno, ¿qué legado nos deja la tradición maya? Pues aparte de todo lo que ya les he contado, obviamente esa molienda del maíz en donde se hace la bendición del maíz y los traen las manos puras de las niñas, la mano tierna de las niñas. Y quienes hacen toda es con un palito que se me olvidó cómo se llama, y como la cuenquita que es el metate, a punta de mano, con callo, moliendo el maíz. ¿Qué otra tradición nos dejan? El molcajete, que es esta ollita, no sé cómo le llamarán ustedes, como este gran copón de roca en donde se estripan como los chiles, también con ese mismo masito. El comal, que es como el sartén, digámoslo así, o la paila, no sé cómo le digan en sus países, y el fogón, ¿no? Todo alrededor de la cocina en la tradición maya es súper importante. Yo diría que casi que en todas las tradiciones ancestrales mexicanas. Eso es súper importante. La cocina, no sé si se han leído Como agua para chocolate de Laura Esquivel, ese es el libro más femenino que hay en la vida. La película no da crédito de lo bueno que es el libro, porque la película sí que es medio chueca, pero el libro es lindísimo y todo gira alrededor de la comida y de esa tradición tan potente de la comida mexicana. Nos dejan el altar doméstico, que está lleno de alimentos, de fotos de nuestros muertos, digamos, como de cosas lindas. Es un altar colorido, es un altar donde se honra a aquellos que fueron parte de nuestro árbol. Bueno, si no saben de eso, vayan a ver Coco, la película de Disney, y verán. Y este culto a través de los alimentos, ¿no? Eso es muy simpático, que la manera de honrar al muerto es dejarle algo de comer y algo además preparado con las manos. Nos dejan las diosas, la diosa Ixchel, Ixchebeliax, Ixbunik, Ixbunietá, Ixtab, que son de nacimientos, de fertilidad, de la medicina, de la adivinación, la del tejido, que me parece hermosa. Estas las vamos a trabajar también en ese diplomado de las diosas que va a estar divino. Y todo esto, ¿no? Las ofrendas de comida, de bebida, del incienso, la ropa de algodón, el tejido. La verdad es que hay un dicho que dicen tanto las mexicanas como las peruanas, no sé cuál será, y es: lo único que la conquista no nos pudo quitar fue el tejido, ¿no? O sea, la conquista nos robó todo, pero el tejido es nuestro, nos pertenece. Ese es un reclamo bien femenino. Nos dejan, como ya dije, pues las ofrendas. En público ellas podían hacer la preparación de los alimentos sagrados, sobre todo cuando eran para ofrendarse a la tierra, a los dioses, a los muertos. Nos dejan las danzas ceremoniales que danzaba la anciana contra todo pronóstico. Ella era la que se encargaba de las danzas ceremoniales. Nos dejan algo que se llama la vieja Ixmol, que es como la gran anciana, o sea, de todas las ancianas, la anciana Coco, digámoslo así, la viejita, la más poderosa, hace la bendición del oficio que sea, del oficio de la guerra, del oficio de zapatería, del oficio de hilandería, del oficio de cocina, del oficio que sea. Ella es la única que puede hacer esa bendición a través de sus manos. Nos dejan la bendición del nacimiento, ese recibir al bebé al mundo y decirle bienvenido a la tierra, y ese momento de bendición, y nos dejan la nutrición como poder, por supuesto, ¿no? Porque sabían conjugar estos elementos de la tierra para crear alimentos con sus manos. Bueno, hasta ahí con las diosas mayas. Vayan preparando sus preguntas. Luego tenemos la tradición celta, que también es muy interesante y ha sido muy usada en los círculos de mujeres modernos, y ya vamos a ver por qué. Ellos se desarrollaron en la Edad de Hierro, y digamos que más que una cultura se habla es como de un grupo de lenguas celtas, ¿no? Pero realmente como grupo étnico
son anteriores al año 1200, pero las lenguas celtas, digamos que se empiezan a desarrollar en ese grupo. Entonces, es muy difícil localizar dónde realmente tuvieron su mayor apogeo. Entonces, lo que hicieron los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos, fue como que situar su historia a partir del año 1200, pero vienen de mucho antes. Incluso, ellos son precursores de los indoeuropeos. Ellos estaban en lo que se conocía como Galia, que es una parte como de España, Italia, Alemania y Bohemia, que Bohemia es lo que es hoy República Checa. Entonces, este era como su territorio. Un poquito acá. Eran un pueblo guerrero y eran un pueblo donde además había mucha paridad entre los varones y las mujeres. Entonces, sí tenían esa dinámica de mucha igualdad, pero desde ese lugar más masculino. Ellos tenían unos sacerdotes que eran los druidas y tenían un culto maravilloso a la naturaleza, a las montañas, a los árboles. Entonces los bosques para ellos eran súper sagrados. Pues claro, venían de los Alpes y de toda el abeto, ¿no? El ciprés, que son los árboles de por allá, pues imagínense la belleza. Culto a las aguas y pues evidentemente sí eran una cultura patrilineal guerrera. Sus preceptos, digamos, es que ellos sí tenían muy marcadas como clases sociales. Entonces tenían a los druidas y a los aristócratas juntos. Entonces el Estado y la religión iban de la mano. Para ellos el árbol era sagrado porque el árbol proveía la energía nutridora y la energía funcional. De ahí lo de abrazar un árbol, ¿no? Y el culto al árbol era súper importante. Entonces sus cipreses y sus abetos eran tremendamente importantes. El muérdago también, el roble también, eran de muchísima importancia para ellos. Los sacerdotes druidas, que a esa corriente se le conoce como el druidismo, pues eran los encargados de la enseñanza, de armar como las reglas de la política, de transmitir la historia. Tenían un alfabeto que se llamaba Ogam, ¿no? Y estaba hecho de pájaros y colores, tenía un simbolismo súper mágico, es lindísimo, lindísimo. Ellos tenían 13 meses lunares y el calendario de ellos tenía nombres de árboles, tenían animales totémicos y dentro de algunas subculturas celtas se empieza a crear este culto al duende, al ogro, al hada, ¿no? Entonces empieza a crear como toda esta mitología alrededor de lo que hoy se conocen como los elementales. Está la abuela tierra, que era nutridora, abastecedora, era una maestra creadora de vida, y ahí, digamos que la tierra es muy, muy honrada y muy bien venerada, y desde ahí empieza, digamos, como esa conexión de ellos con ese femenino, esa idea de lo femenino. Tenían una herbolaria tradicional y son como papás también de la botánica. Tenían ceremonias y rituales para casi todo, a través de ese calendario que era la rueda del año. Entonces, seguramente ustedes conocen muchos de estos rituales, que son el Samhain, que es el del año nuevo, el Yule, que es el del solsticio de invierno, el Imbolc, que es el del fin del invierno y se celebraba un montón, el de los Tara, que es el equinoccio de primavera, el Beltane, que es la cosecha, el Quamhain, que es el solsticio de verano, el Lugasnacht, que es el de la temporada de caza, el Herfest, que es el equinoccio de otoño, y dentro de esos festivales habían unos que eran específicos de las mujeres, es decir, ellas los organizaban, los vivían, les daban vida a esos festivales y casi que eran para ellas. Tenían una sabiduría conectada con lo energético, entendían la energía de la naturaleza y entonces su sabiduría desde lo energético venía de ahí. Esa conexión, por supuesto, profunda con la tierra. Su medicina era muy ritual también a partir de la herbolaria y pues obviamente nos dejan la magia, ¿no? Digamos que este concepto de la magia viene muy de los celtas y como del paganismo, que nos dejan como legado a nosotras como mujeres, nuestras ancestras celtas, pues esos momentos femeninos y esos arquetipos a través de los que se trabajan esas festividades. Entonces en Samhain se trabaja esa apertura a la vieja sabia, porque es el momento de la mirada interior, de la inspiración. Trabajar esto en círculos de mujeres o en talleres es lo máximo. Eso también lo aprendemos en la escuela. El Imbolc, que es el momento del renacimiento, de la curación, de la inspiración, y es donde se celebra a la diosa doncella Brigitte. El Ostara,
¿no? Donde se celebraba la fertilidad, la sensualidad, el hacer, ¿no? Esa mujer salvaje es el Ostara. El Beltane, donde se celebra la fertilidad, que es ese momento de la coronación de la reina de mayo, y ahí entonces se ponen las coronitas de colores, y el Herfest, en donde se agradece la cosecha, ¿no? Y donde se cosecha lo sembrado, y donde se guarda para el invierno. Esta es una ceremonia lindísima, guardar para el invierno, ¿no? Entender no solamente que todo pasa, sino que no puedo gastarme la vida en un momento, ¿no? Sino guardar para el invierno. Ahí hay una concepción bien linda también. Y como la vez pasada les quedé viendo los libros, pues hoy les puse como estos recursos sugeridos para que los tengan por si quieren saber un poquito más de las tradiciones de la diosa. No sé si tienen preguntas. Ahí les quiero mostrar un video muy lindo que hicieron las chicas que se gradúan en esta promoción. Y entonces quiero que si William me ayuda y lo pone y se los comparte, me encantaría que lo vean. Definitivamente ha sido un antes y un después. La Escuela de Terapia Femenina Integrativa para mí es un regalo valioso y maravilloso de la vida. En cada clase, en cada encuentro se consiguen estrategias, herramientas para ese nuestro consultante. Que la escuela universitaria tradicional no me la dio. Soy súper agradecida de poder haber elegido este espacio para hacer esta formación. Es una formación muy completa que te va a dar una muy buena estructura, te va a dar muchas herramientas para que tú como terapeuta puedas acompañar mucho mejor a otras mujeres. Muy orgullosa de ser parte de esta escuela que ha cambiado mi vida porque me ha conectado con más confianza, con más dirección frente a lo que es el sentido de mi vida, que es ser terapeuta. Desde que asistí al Open Campus, donde se nos presentó el programa, dije, wow, este pensum está poderoso, hermoso, para mí es de lo más completo que he visto. Es una serie de experiencias que le hace un recorrido por cada estadio de la vida, que lo hace tomar conciencia de quién es y dónde está. Profundizar el trabajo ya iniciado antes, pero esta vez desde un enfoque más desde lo femenino. Puedo resumir esta experiencia en poderme hacer visible ante mí misma y ante la vida. Lo que me ha maravillado de la escuela es que me ha dado la posibilidad de mirar hacia adentro. Un modelo que te permite verte, analizarte, sentirte, percibirte, conocerte, perdonarte, perdonar, avanzar. Una estrategia que ha logrado enlazar lo biológico, espiritual y psicológico de una manera armónica, profesional y sobre todo muy didáctica. Estudiante de la Escuela de Terapia Femenina Integrativa. Terapia Femenina Integrativa. Escuela de Terapia Femenina Integrativa. A la Escuela de Terapia Femenina Integrativa. Terapia Femenina Integrativa. Terapia Integrativa Femenina. Mi experiencia con la certificación en Terapia Femenina Integrativa ha sido de las mejores de mi vida. Se atrevan a hacerlo porque es una experiencia única, mujeres. Ay, más lindas. Bueno, ahora sí procedo a responder preguntas. Entonces, Lady Johanna dice, se podría decir que, bueno, me imagino que te refieres a los indoeuropeos, que llegan a desestructurar la gratitud y lo aprendido respecto a la diosa total, porque ellos venían de otras condiciones muy distintas, pues tampoco uno los puede culpar y decir, ay, malditos desgraciados infelices, no, pues venían de otras condiciones, así aprendieron a crecer como civilización. Nicolás dice, y se acabó con la armonía, pues sí, de hecho sí. Senia pregunta, edad de la iniciación del varón, más o menos los 16 años. Nombre del mito, el mito de Inanna y Ereshkigal. Eresh, S-H, Ki con K, Gal. En internet lo encuentras en cualquier parte. Edad en que se casaban, fíjate que eso no está tan determinado, pero podría pensar uno que hacia los 18, 19 años, no era como que se casaran a los 32 como ahora, no. En TikTok ha salido un video de una mujer mexicana llamada Doña Petra, que siempre que si le dejas un vaso de agua, ella viene y te cura, es descendiente de la cultura maya. Ni idea de qué me estás hablando.
por ahí superchería, no sé, pero no es algo como que yo conozca y que de lo que esté como documentado en libros. Nicolasa dice, es como que todo se hace alrededor de la cocina, es maravilloso el libro. El de Como agua para chocolate, sí. Y yo siento que tiene mucho poder de conexión con es que lo femenino mexicano es una cosa impresionante. Yo viví en México y me acuerdo mucho que me dio una bronquitis épica, pero que no se me quitaba con nada. Viví en Chetumal, Quintana Roo, y pues el aire acondicionado me hizo mucho daño, parece que tenía como un hongo que no me dejaba como curar. Y la señora que me ayudaba con las cosas de la casa me decía, yo le voy a traer un pozolito, y yo, ¿pero qué es el pozolito? Y a punta de pozolito me curó. Entonces, para mí eso es como, ellas todo lo que hacen con las manos es mágico. Uno va a un restaurante Sanborns y va donde la señora de las gorditas en la esquina y es 10 veces más rico la señora de las gorditas de la esquina. Bueno, Nicolasa pregunta a la vieja, entonces era como la sabia y alrededor de ella estaba todo. Sí, totalmente. O sea, sí se honraba un montón la vejez. El culto a la lluvia, o sea, a los 4 elementos, agua, fuego, tierra y aire. En los celtas, más que no tanto al fuego, ni tanto al aire, más bien es como a la tierra y a lo que está en el lecho de la tierra, que es el agua, los árboles, las plantas, las flores. Montserrat, en las tradiciones mencionadas, ¿cómo era la crianza y cuidados? ¿Era comunitaria? En los sumerios sí, en los mayas más o menos, porque dependía también de la labor a la que se le daba a los niños, y a cierta edad ya los iban enrutando a los niños hacia la arquitectura, la guerra, la política, y a las niñas hacia la cocina, si se van a casar, si van a ser sacerdotisas de Ixchel, lo que sea. En todas las tradiciones, viendo que las mujeres eran como una comunidad separada de los hombres, ¿cómo queda lo que es la familia? No es que fueran una comunidad separada y cada tradición lo vivía diferente. Los sumerios eran todos con todos, los celtas un poco también, y digamos que en los mayas sí era más como ese concepto de familia, pero nuevamente, de chiquitos los iban separando dependiendo de lo que se fuera, del oficio que se les fuera a endilgar a ellos como niños. Hermosa clase, infinitas gracias. Ay, me encanta que te haya gustado, Mónica. ¿Cómo se relaciona todos estos elementos culturales ancestrales con la psique femenina hoy en día? ¿Cómo comprender el concepto de la diosa en la integralidad de la misma? Pues el trabajo como con los arquetipos de las diosas. Fíjate que esta es una postura mía y es como lo trabajamos en la escuela también. Las diosas fueron proyecciones de la psique de los y las mujeres y hombres de ese momento, ¿no? Entonces lo que hacemos es como recuperar eso y activarlo en el inconsciente colectivo, ¿no? Un poco, y digamos que esta chura mía viene mucho como del trabajo también de Marion Woodman, un poco con los arquetipos, es agarrar eso de afuera y volverlo a traer adentro, ¿no? Y recordar que esas proyecciones, o lo que en algún momento fueron proyecciones en dioses y dioses, fueron parte inicial de las emociones y las formas de explicar lo humano a través de lo divino. Entonces es como recuperarlo, ¿no? Y volver a insertarlo y como encarnarlo, ¿no? Ese es como el trabajo con diosas. No sé si te respondí, Carolina, tu pregunta está sensacional. Loide, muchas gracias, pues muchas gracias a ti por venir. Carla, esta clase estuvo súper poderosa, me encanta que te haya gustado, muchísimas gracias, precisa, concisa. Dianis Hidalgo, todas estas tradiciones ancestrales hacen parte del inconsciente colectivo y que todas las mujeres traemos de alguna manera. Aquí lo importante es reconocer las diosas en nosotras. Ajá, justo lo que acabo de decir. Nicolasa, gracias por esta mirada hacia atrás de las mujeres y del papel que tuvimos hace tanto tiempo. Es increíble descubrir que las mujeres aceptaban su papel de gestadoras y creadoras de la vida. Sí. Qué lindo recordar esta información, Nati. Estos temas me apasionan y tú eres tan profunda con estos temas. Amo esta escuela. Ay, tan bella la Dianis. Chicas, no sé si tienen más preguntas por allí. Les vamos dejando todos los enlaces de los diplomados, de las otras formaciones y los enlaces para que puedan acceder a inscribirse en la escuela. ¿Existe alguna tradición desde el cristianismo?
excelente pregunta. Pues claro, sí. Digamos que, por ejemplo, en la tradición de la diosa se venera mucho a la Madre María. De hecho, la Madre María es la matrona de nosotras, las terapeutas, porque es la que nos enseña a hacer ese cuidado, a hacer ese maternaje y a soltar, ¿no? Entonces, el cristianismo también lo trabajamos dentro de la escuela. O sea, en general las tradiciones judeocristianas trabajamos el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el catolicismo como una forma de cristianismo. Trabajamos el budismo y el hinduismo, que no las vimos hoy acá. Bueno, con respecto a lo de la señora del vaso de agua, me dice Lady Joana, no está documentada, sino que cuando hablabas de la anciana Maya, pues recordé ese video porque fue curioso lo que decían de ella. Ni idea, sería chévere preguntar. Carla, de la cultura celta, ¿te refieres a lo de la familia en la cultura celta? Pues eran más bien como de clanes, ¿no? Los celtas eran muy de clanes, entonces realmente eran como tribus todas juntas y sí había familia, pero si yo era del clan A, no podía pertenecer al clan B, ellos eran muy de clanes, ¿no? Y eso se les quedó muy arraigado en su cultura hasta que ya empezaron a hacer naciones y toda la cosa, el tema de los clanes y el tema de, hay un gran abuelo del que depende todo este clan, y este clan tiene su ejército, tiene sus druidas, tiene sus mujeres, tiene su todo. Digamos que si bien yo, mi esposo y mis hijos vivimos en una chocita, pero somos todos del clan, entonces el hermano del clan tiene derecho como y potestad sobre mis hijos, y yo tengo derecho y potestad sobre los hijos de mi vecino del clan. No sé si esa era tu pregunta, Carla. Saludos desde Venezuela, me encantó la clase. El martes estudié el material, hoy de nuevo, ¡ay, tan bella! No, a mí me encanta, de verdad, no sé si se nota, pero me apasiona un montón enseñar y me encanta este espacio, de verdad. Marcela Legarda tiene su libro Los cautiverios de las mujeres, madres, esposas, monjas, putas, presas y locas. ¡Wow! No lo conocía, pero me lo voy a conseguir. Pues de hecho tengo este, que es Las 4 mujeres de Dios, la puta, la bruja, la santa y la tonta, que es de Guy Betcher. Este me lo recomendó el profe Paulo, que es uno de los profes de la escuela, y ahí lo tengo, todavía no me lo he empezado a leer. Gracias por tan maravillosa clase, me la disfruté, gracias muy bien, si me fui a esos tiempos. Bueno, chicas, espero que les haya encantado la clase, a mí me encantó tenerlas acá, gracias nuevamente por conectarse, qué bonito conocerlas, qué bonito conversar con ustedes, qué bonito que también me permiten mostrarles quién soy y lo que hacemos. Así que bueno, les mando un abrazo grandotote y nos vemos el domingo.